Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos con este libro tan interesante, el libro de Josué. Estamos leyendo el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Josué, que nos habla un poco de los espías. Y nosotros estábamos mirando desde el género literario, es decir, las comparaciones que hacíamos también con otros textos sobre los espías. Existen en otros libros también más o menos las mismas características. En uno que se acentúa algún aspecto que se desarrolla mucho más. Nosotros decíamos, por ejemplo, la estructura es un poco la iniciativa, luego tenemos de por sí el envío, el shalach, que es muy importante, luego tenemos el cumplimiento de ese objetivo, ¿verdad?, para el cual fueron enviados los espías, y luego tenemos el informe final. Estos son los 4 elementos, ¿verdad? Entonces, por cierta manera, interesante. La iniciativa, ¿quién se entusiasma para enviar, ir, conocer? En algunos casos, nosotros decíamos que la iniciativa y el envío, por ejemplo, en este capítulo 2, están compendiados en uno solo. Entonces, en uno solo nosotros ya encontramos todo, ¿verdad? Y se funden prácticamente en un solo elemento. Vamos a mirar un poco ahora el esquema, ¿verdad?, estructural. ¿Cómo se estructura este capítulo 2? ¿Y qué es lo que nos puede enseñar, ¿verdad?, de una estructura? Porque no pensemos que la Biblia se escribe así nomás simplemente, ¿verdad?, como algunas veces dicen los sectarios, los protestantes, como si fuese, no sé, que alguien vino ahí porque un angelito le dictó y fue escribiendo la Biblia. No. Aquí hay todo un contexto histórico y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, por eso que tenemos que estudiar, pero en serio tenemos que estudiar la Biblia. Algunas veces yo escucho a la gente y dicen, como protestando y la Biblia. Yo les puedo decir, doy cuenta porque dice, ¿qué cosa? ¿Entienden?
No es solamente memorizar y decir, porque dice la palabra de Dios, porque está escrito aquí la palabra de Dios. No, eso no es estudio de Biblia. Estudio de Biblia es saber verdaderamente dentro del contexto histórico cuál era la problemática justamente de una comunidad que no estaba entendiendo lo que estaba pasando en su propia vida. Y entonces la propuesta de la comunidad, de la iglesia, ¿verdad? Porque es una iglesia, el cajal, el sinagogués, ¿verdad? Es lo que procura responder y animar al pueblo para que entienda verdaderamente la voluntad de Dios, pero de una forma seria, ¿verdad? Y no también diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que la estructura de cualquiera de estos mensajes, una estructura de cualquiera de estas narraciones son esenciales y fundamentales en la vida, ¿verdad?, bíblica para la formación del pueblo. Entonces, miramos un poco este capítulo 2, cómo se está estructurando y cómo está transmitiendo su mensaje. Se pueden distinguir 3 actos equivalentes a planteamiento, vamos a decirle así, nudo y desenlace. Nudo y desenlace. Es decir, cuando hablamos del nudo, estamos hablando cuál es lo central y lo elemental. Es decir, la misión de los espías. Eso vemos en el versículo 1a. Luego tenemos la segunda partecita, que es cuando ya llegan a Jericó. Entonces ya enseguida, el versículo 1b y que va hasta prácticamente el versículo 21. Aquí entonces se desarrolla bastante ese aspecto de la misión, es decir, del cumplimiento, del para qué se van como espías. Luego la vuelta de la misión, que tenemos 2 versículos finales, o 3, 22, 23 y 24. Ahora, hay una desproporción, ¿verdad?, bastante grande, pero con esto se refleja al mismo tiempo qué es lo importante para el narrador. ¿Se dan cuenta? Nosotros entendemos la importancia de algo en la medida en que entendemos también dónde se encuentra el caracuy, el centro, ¿verdad?, de todo lo que se está manifestando. Ahora, como alternativa a todo lo que nosotros estamos viendo aquí, entonces se detecta una estructura dentro de la formación del esquema bíblico de lo que se llama. Primero está el envío, que es entonces la primera partecita, el envío. Luego está ya desde el versículo 2 el aviso al rey, un segundo elemento. Luego está el esquema 3, o sea, lo que viene por orden, ¿verdad? Vendría la búsqueda, porque el rey enseguida se preocupa y dice, bueno, luego, en el centro, ¿verdad?, de esta estructura está Rahab y los espías. Y eso lo vamos a tener desde el versículo 6 al 15 prácticamente, ¿verdad? La búsqueda es del 3 al 5. Entonces te va hablando y te va diciendo, ¿verdad? El aviso del rey lo encontramos ahí en el versículo 2. La búsqueda, el rey le hace buscar enseguida, va desde el versículo 3 al 5. Luego, cuando ya está Rahab y los espías que comienzan a hablar, eso sí que se desarrolla bastante, porque hay un diálogo muy interesante, del versículo 6 al 15. Luego tenemos la huida de los espías, eso lo encontramos en el versículo 16, luego vamos a encontrarlo de nuevo en el versículo 21 y 22. Y por último tenemos el informe al rey. Esto entonces siempre como encontramos el aviso del rey, el informe del rey, la búsqueda, ante la búsqueda la huida. Se dan cuenta entonces cómo tenemos los paralelos. Y lo único que encontramos de cierta manera como centro es aquí la idea central, que es justamente entre Rahab. Y ustedes saben que el mismo nombre Rahab en hebreo significa amplia, ancha. Bueno, y esa es una prostituta, Rahab, ¿entendiste? Amplia, ancha, ¿entienden? O sea, recibe de todos ellos. Bueno, y luego el envío que nosotros habíamos dicho en el versículo 1, ahora entonces termina en forma paralela completamente, que sería la vuelta. Eso lo encontramos en el versículo 23-24. Vamos a mirar entonces primero el envío. Nosotros miramos Josué, ¿verdad?, del capítulo 2, del versículo 1, que enseguida, capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun. Ahí está, primero la presentación y aquí viene el envío, ¿verdad? Y díselo, envió clandestinamente desde Sitín a 2 espías
con la siguiente consigna, es decir, aquí está el envío. Muy bien, todo el versículo 1 y dice, ¿verdad? Vayan a observar el terreno. Ellos partieron y al llegar a Jericó, bueno, aquí entonces ya viene el hecho de llegar a Jericó. Por lo tanto, ahora solamente tenemos el envío como tal. Y luego, en forma paralela, que va a ser ya la vuelta que encontramos en el versículo 23-24, de todo lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Y cómo fueron 23 y 24. Entonces los hombres se fueron, ¿verdad?, a la montaña, eso ya el regreso de los espías. Se quedaron allí 3 días hasta que regresaron los perseguidores, que los habían buscado por todas partes sin encontrarlos. Entonces los 2 hombres volvieron a bajar de la montaña, cruzaron el río y cuando estuvieron de nuevo con Josué, hijo de Nun, lo informaron de todo lo que les había ocurrido. No hay duda, le dijeron que el Señor nos ha entregado el país porque todos sus habitantes están espantados delante de nosotros. Es interesante, ¿verdad? Toda esta teología, cómo lo va presentando y está diciendo, esta es la tierra que Dios ha puesto en nuestras manos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Los salvatorianos han lanzado muchas iniciativas para celebrar la beatificación de su fundador, Francisco María de la Cruz Jordán. En 1881, este sacerdote alemán, tras ver los resultados del combate ideológico del Kulturkampf, decidió fundar una sociedad de personas que respondieran a las necesidades de la Iglesia. La Iglesia reconoce oficialmente que este carisma del fundador nuestro te puede llevar a lo que es la santidad, siguiendo su ejemplo, viviendo su espiritualidad, yendo a todas las personas anunciando el Evangelio. Con la beatificación han restaurado la capilla principal de su curia general donde se custodian los restos de su fundador. El espacio oval cuenta con estas impresionantes obras del jesuita Marco Ivan Rumnik y en el centro está la tumba del beato Francisco Jordán como recordatorio de que la muerte es una realidad. La Sociedad del Divino Salvador es un instituto religioso apostólico, tiene unos 1.300 sacerdotes en 40 países. En Filipinas, los salvatorianos han empezado un proyecto bellísimo atendiendo a niños que seleccionan basura en los grandes basureros de Manila. No tienen tiempo ni la oportunidad para ir a una escuela normal y por eso los salvatorianos han empezado en contenedores en los mismos basureros dando clases a estos niños y al final de la clase reciben un paquete de arroz para que tengan de comer. La labor de los salvatorianos se adaptan a las necesidades de cada país. Por ejemplo, el padre Agustín Van Valen encarnó el espíritu de la congregación durante 11 años en Venezuela, ayudando a niños pobres, abandonados y huérfanos. El proyecto se llama El Encuentro y pues se quiere atender a estos niños que no tienen a dónde ir. Y lo que queremos es, por medio de, y con ayuda sobre todo de gente del barrio, ofrecerles a estos niños un hogar donde puedan crecer para que el día de mañana sean hombres de bien, ciudadanos responsables que puedan servir también en la sociedad para que el bienestar de todos crezca y sea accesible para todos. Desde ya la familia salvatoriana se prepara para celebrar sus 150 años de fundación que será en el año 2031. Lo hacen pidiendo la intercesión de su fundador al que quizás en ese tiempo ya vean canonizado. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, volvemos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos mirando un poco la estructura, ¿verdad?, que existe del capítulo 2 del libro de Josué, el capítulo 1, y luego la vuelta que es desde el capítulo 2, ciertamente, del versículo 22 hasta el final, que sería el versículo 24, 22, 23, 24. Entonces, ¿cómo vuelve? Ahora, en esta estructura, enseguida, después del envío, tenemos el aviso al rey y luego que sería el informe al rey. Veamos un poco entonces el aviso al rey. Sería todo el versículo 2, cuando ellos llegan, ¿verdad? Cuando se notificó, ahí está. Cuando se notificó al rey de Jericó que unos hombres israelitas habían llegado durante la noche para observar el terreno, y ahí entonces continuará. Entonces lo que va a hacer el rey, ¿verdad?, desde el versículo 3. Y luego la otra parte que es ya el informe al rey, o sea, después de la persecución, porque después se va a ir desarrollando a ver un poco qué va a pasar, porque el rey se entera y manda enseguida, ¿verdad?, para apresarlos. En el versículo 22, 2. Entonces, ve. Hasta que regresaron, ahí está, hasta que regresaron los perseguidores que los habían buscado, entonces los dos hombres volvieron a bajar, etcétera, etcétera. Aquí entonces le notificaron al rey. Bueno, entonces estuvieron la notificación. Ahora, por otra parte, la búsqueda. Apenas ellos se enteran, van, lo buscan, ya que el rey se apresura y dice desde el versículo 3, ellos reciben el mandato, mandó decir el rey a Rahab, saca afuera a esos hombres que vinieron a verte, los que entraron en tu casa, porque han venido únicamente para observar todo el país. Pero la mujer tomó a los dos hombres, etcétera, y ahí va a continuar. Esta es la búsqueda. Fueron al caer a la noche, cuando estaban por cerrarse las puertas de la ciudad, y no sé dónde, dice, habían ido. Salgan enseguida detrás, o sea, es la búsqueda. Y así entonces, después la huida. Esto lo encontramos en el versículo 16, cuando están diciendo, y les hizo esta recomendación: vayan hacia la montaña
para que sus perseguidores no puedan alcanzarlo. Manténganse ocultos y allí durante 3 días hasta que ellos estén de regreso y después podrán seguir viaje. Interesante. Hasta le dice luego cuántos días los iban a ir a buscarle, ¿verdad? Es como que sabe todo lo ya, hasta los 3 días. Bueno, y después, como decíamos, lo elemental y el fundamental dentro de esta estructura se nos muestra que es el diálogo. Entonces quiere decir que aquí está el caracú, ¿verdad?, de lo que está queriendo transmitir el autor sagrado, o la escuela deuteronomista, o la escuela sacerdotal, ¿verdad?, de acuerdo de donde nosotros lo estamos leyendo y entendemos. Y aquí vemos a Rahab y los espías, capítulo 6 hasta el versículo 6 hasta el versículo 15. En realidad los había hecho subir, dice, a la terraza, los ocultó muy bien. Entonces los hombres salieron a perseguirlo, entonces va contando. Y aquí desde el versículo 8 entra en lo esencial y lo fundamental que nos quiere contar el autor sagrado. Rahab subió a la terraza donde estaban los espías, estos aún se habían acostado. Ella les dijo: yo sé que el Señor les ha entregado este país. Entonces aquí viene toda la teología y toda la enseñanza que está queriendo transmitir el autor sagrado. Primero, se dan cuenta, yo sé que el Señor les ha entregado este país, número 1. El Señor les ha entregado este país. Eso es lo que están queriendo transmitir, ¿entienden? Y lo pone a través de ¿quién? Y lo pone a través de esta mujer. Lo dice, una que es de Jericó, una que es una prostituta, una que entonces intuye, se da cuenta y ve y dice: no, esta tierra no hay caso, esta es de ustedes, esta es de ustedes. Imaginen qué está diciendo, se da cuenta. Una persona así, tan sencilla, tan simple. Bueno, después dice, y todo lo dice, se ha apoderado de nosotros, el terror se ha apoderado de nosotros. Y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo. ¿Se dan cuenta? Aquí hay casi como una profesión de fe de esta mujer con respecto a Israel. Cuando ustedes salían de Egipto y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og. Estos son los grandes reyes, ¿verdad?, a quienes Israel entonces venció en su caminar hacia la tierra prometida. Los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y que ustedes condenaron al exterminio. Al enterarnos de eso, sigue ella con su discurso, ¿verdad?, nuestro corazón desfalleció. O sea, ante el Señor, diga timba bellapo, peñantillara en donde bebe con baorero yapota. O sea, es una profesión de fe y decir, el verdadero Dios es el Dios de ustedes. Y ya no hay nadie que tenga ánimo para oponerles resistencia. Aquí también quiere decir que ustedes son el pueblo elegido. Nadie les puede oponer resistencia a ustedes. Ven, el pueblo elegido. Porque el Señor su Dios es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Pero por eso, júrenme ahora mismo por el Señor que así como yo los traté con bondad, ustedes tratarán de la misma manera a mi familia, le dice. Denme una señal segura. Y así entonces, ¿verdad?, toda la presentación de este discurso tan interesante, ¿verdad?, de esta mujer. Bueno, ahora entonces vamos a mirar cuál es lo elemental y lo fundamental dentro de esta teología. En nuestro comentario, peñandillaras y señandeco, anga lleva, porque esto lo que estamos estudiando al inicio es una estructura, es cómo se presenta el relato, es un relato que se inserta después dentro de una composición de un libro, como decíamos, de una narración independiente totalmente que de repente se mete dentro de una estructura y el autor sagrado lo va poniendo y lo hace parte, ¿verdad?, de su narración y de su historia. Y ahora entonces lo que nosotros vamos a hacer es entrar, ver un poco y entender cuál es la misión entonces de los espías. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con
amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, estamos volviendo a Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Nosotros estamos hablando del libro de Josué. Y estamos en el capítulo 2, en este capítulo 2 en que estamos hablando de la misión de los espías. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1a. Vamos a mirar un poco, a ver cuál era esta misión. ¿Para qué, verdad? Los espías entonces son enviados por Josué a Jericó. El envío de exploradores en un dato frecuente, ¿verdad?, en los relatos bíblicos de la conquista. Y hemos encontrado ya algunas de ellas, ¿verdad? Otras operaciones militares. Dios ordena a Moisés, por ejemplo, que los envíe a explorar la tierra. Eso ya habíamos visto en el capítulo 13 del 1 al 2. O el pueblo también decide tomar esta iniciativa en el capítulo 1, 22 del Deuteronomio. Moisés entonces vuelve a recordar, ¿verdad?, todo lo que el Señor le había dicho. Entonces dice de esta manera: el Señor tu Dios pone este país delante de ustedes, sube a tomar posesión de él según te lo ha dicho el Señor. Pero ustedes se acercaron a mí para decirme: enviemos delante de nosotros algunos hombres para que exploren la región y nos informen sobre el camino que debemos tomar y sobre las ciudades a las que debemos entrar. Es interesante, ¿verdad? O sea, esta cuestión de ir a explorar, esta cuestión de ir a conocer antes, tomar entonces la iniciativa. Aquí el mismo pueblo es el que toma la iniciativa. Aquí Josué manda espías a explorar la comarca también de Ai. Más adelante, en el capítulo 7, versículo 2, vamos a encontrar eso, en que el mismo Josué les envía, ¿verdad? Le dice: vayan. Desde Jericó Josué envió unos hombres a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, con esta consigna. Vamos a ver un poco aquí, ya le pone algunas de las consignas. Dice: suban a explorar la región. Los hombres subieron hasta Ai, la exploraron. Y cuando estuvieron de regreso, dijeron a Josué. Y así sucesivamente. Entonces, les trae, o sea, es la misión. Vayan a explorar. Interesante esto, de verdad, porque si después nosotros ya vamos a entrar y darle un sentido teológico, el hecho de explorar, el hecho de conocer, el hecho de cerciorarse, porque justamente después cuando vuelve, ¿verdad?, traen los informes. Continúa ahí, nosotros no leímos esa partecita, ¿verdad?, lo que viene el versículo 3 ahí de ese capítulo 7. Pero viene y le informa, ¿verdad? No es necesario, dice, no es necesario tanta gente, bla, 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 ¿verdad? Y bueno, son entonces como un ponerse en una actitud, ¿verdad? En este caso, en una actitud para la conquista. Conocer primero, prepararse, ¿verdad?, para después poder conquistar. Eso, por ejemplo, si nosotros ya queremos mirarlo y hacer ya rápidamente una aplicación así bien casera de parte de nosotros, es como decir, bueno, si yo tengo objetivos, si yo tengo metas,
Si yo digo, este es mi objetivo, a eso quiero llegar, después nosotros tenemos que mirar qué cosa. Las estrategias. Aquí entrarían las estrategias. Esto sería el término moderno nuestro. Pero quiere decir que acá, vamos, hoy me vaya papá, ¿verdad? O sea, la Biblia ya te está diciendo, este es un camino pedagógico. Y que tú ya la lengua, es un ame. Entonces vos tenés que hacer toda una estrategia. ¿Se acuerdan que el Evangelio también nos habla y dice, si uno va a ir a hacer la guerra a un rey, pero el rey que tiene, no sé, 10.000, 12.000 soldados, infantes, y si vos tenés solamente 1.000 o 2.000, entonces es calcula, ¿viste? Pensar, ver las estrategias, ¿será que voy a poder? Yo con esta capacidad que tengo, con esta cantidad de hombres, ¿será que puedo ir a hacerle la guerra a ese que tiene 5, 6, 7, 8, 9 veces más que yo en cuanto a poderío? Entonces dice, bueno, y cuando ya se acerca, le envía una embajada y procura hacer la paz, ¿verdad? Y le dice, che, ¿sabes qué, socio? Vámonos, puedo hablar un poco, ¿entiendes? O sea, son estas cosas muy interesantes que la palabra de Dios nos está diciendo. Bueno, el espiar, el ir a explorar, a conocer como una misión. También los danitas envían por delante a 5 hombres aguerridos en busca de un territorio donde asentarse. Eso habíamos leído en el capítulo 18, versículo 2. Pero este es el libro de los jueces. El libro de los jueces, el capítulo 18, entonces cuando ellos ya comienzan, cuando salen y se van en busca de un territorio. Los de Dan, que cambian, ¿verdad? Del sur, del suroeste hacia, ahí dice, partieron de Zorá y Estaol. Ellos estaban ahí. En el versículo 2 dice directamente, por eso los danitas enviaron a 5 hombres de sus clanes, hombres valientes de Zorá y Estaol, para recorrer y explorar el país. Vayan a explorar el país, les dijeron. Interesante, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos del explorar, del conocer, quiere decir que en la Biblia existen muchos de estos elementos, repeticiones, misiones especiales. David, durante la rebelión de Absalón, cuenta con los informes secretos de Sadoc, Abiatar, Jonatán y Ahimás. Entonces, cuenta con los informes. Vamos a ver un poco el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 15, el versículo 35-36. ¿Qué nos dice entonces el 35-36? Dice lo siguiente. Entonces dice, vamos a ir a poder el 34. Dice, en cambio, si vuelves a la ciudad y les dice a Absalón, rey, yo seré tu servidor, antes serví a tu padre, pero ahora te serviré a ti. Entonces podrá desbaratar en beneficio mío los planes de Ahitofel. Allí estarán contigo los sacerdotes Sadac y Abiatar. Todo lo que oigas en la casa del rey se lo comunicarás a ellos. Allí están con ellos sus 2 hijos, Ahimás, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me comunicarán todo lo que oigan. Esto es Husai, espía de David. Interesante, Husai, espía de David. Ese comienza del versículo 30. David subía a la cuesta de los olivos, iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que lo acompañaba también llevaba la cabeza cubierta y lloraba mientras subía. Entonces se informaron a David, Ahitofel está con Absalón entre los conjurados. Y él exclamó, entorpece, Señor, los consejos de Ahitofel, le dice. Cuando David llegaba a la cumbre, allí donde se adora a Dios, le salió al encuentro Husai, el arquita amigo de David, con la túnica hecha jirones y la cabeza cubierta de polvo. David le dijo, si sigues delante conmigo, serás para mí una carga. En cambio, si vuelves a la ciudad y le dice a Absalón, ahí está. Entonces viene, rey, yo seré tu servidor, antes servía a tu padre, pero ahora te serviré a ti. Interesante, ¿verdad? Y que entonces le pone a Husai como su propio espía. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Antiguo Testamento.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hay días oscuros, hay noches en soledad. Las olas y el viento me llevan hacia alta mar. Y tú estás durmiendo, o al menos eso pienso. Y yo desespero, mi barca y mi fe ya no dan más. Hay días oscuros, hay noches en soledad. Las olas y el viento me llevan hacia alta mar. Y tú estás durmiendo, o al menos eso pienso. Y yo desespero, mi barca y mi fe ya no dan más. Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú
tienes el control. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro hermoso, yo lo digo así, ¿verdad? Por lo menos yo te creí, el libro de Josué. Ciertamente que tiene otra característica. Aquí estamos hablando de la conquista de la tierra, pero dentro de esta conquista de la tierra nosotros vemos muchos elementos teológicos en un sentido también de qué es lo que nosotros nos proponemos como objetivo, como meta, mola yace, ¿verdad? Aquí es el conquistar la tierra. Ciertamente que teológicamente nosotros aplicamos y decimos qué es lo que queremos nosotros conquistar en nuestra vida, qué es lo que tenemos en nuestras manos. Y entonces, aquí estábamos leyendo la misión de los espías, capítulo 2, el versículo 1a. Y entonces tenemos algunos de estos ejemplos. Los dos últimos viven con peripecias típicas de los espías. Peripecias típicas de los espías. Vamos a mirar un poco cuáles son estas peripecias, ¿verdad? Típicas de los espías. O sea, uno tiene que estar cuidado, ¿verdad? El espía ya termina, o si no, ya pillaron. 17, del 17 al 21 también. Dice, Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel. Una esclava fue a llevarles la noticia para que ellos, a su vez, fueran a informar a David, porque no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Pero un joven los vio y se fue a avisar a Absalón. Entonces los dos partieron rápidamente y llegaron a la casa de un hombre de Bahurim, que tenía un pozo en el patio. Ellos bajaron al pozo y la mujer tomó un lienzo, lo extendió sobre la boca del pozo y esparció encima grano machacado, de manera que no se notaba nada. Los servidores de Absalón entraron en la casa de esa mujer y preguntaron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? La mujer le respondió, pasaron por aquí en dirección a las aguas. Ellos registraron y al no encontrar nada se volvieron a Jerusalén. Apenas partieron, los jóvenes salieron del pozo y fueron a informar al rey David. Apresúrense a cruzar las aguas, le dijeron, porque Ahitofel ha propuesto este plan contra ustedes. David y toda la tropa que iba con él reanudaron la marcha y cruzaron el Jordán. Al despuntar el día, no había quedado nadie sin pasar el Jordán. Interesante. Después de eso ya viene el suicidio de Ahitofel. Cuando Ahitofel vio que no habían seguido su consejo, ensilló su asno y se fue a su casa, a su ciudad. Puso en orden los asuntos de su casa y se ahorcó. Allí murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Así directamente termina, ¿verdad?, lo de Ahitofel. Interesante, porque ellos después siguen el consejo no de Ahitofel, sino que
el consejo de Husai, pero se acuerdan que Husai era justamente el espía de David. Entonces le cambia todo lo que Ahitofel le había dicho primero al rey. Bueno, estas son situaciones muy interesantes también para decir que dentro de estos mismos planes Dios de nuevo va actuando entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, uno que le da el consejo que parece que era el acertado, pero sin embargo, una forma como Dios interviene, ¿no?, en este caso, a través de Husai, que le hace cambiar de nuevo el pensamiento del rey. Y entonces ahí se frustra todo el plan que se había proyectado. Vamos a seguir un poquitito más, entonces, este capítulo 2 sobre los espías, según el libro de Josué. Por eso, no extraña que Josué, antes de cruzar el Jordán, envíe desde Acacias, es decir, Sitín, los hombres a reconocer el país, especialmente Jericó. Hoy sabemos que Jericó en el siglo XIII no era más que un montón de ruinas despobladas. Atención, esto es muy interesante desde la arqueología, lo que se nos dice. Nosotros encontramos y vemos que en ese tiempo, en el siglo XIII, cuando los israelitas están llegando a Jericó, ya no existía como ciudad. Según la arqueología nos demuestra esto. Entonces uno se pregunta aquí, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que encontramos entonces en la Biblia, ¿verdad? Por eso no tenemos que entenderlo al estilo protestante, así literalmente. Aquí detrás de esto hay un elemento más bien religioso, un elemento de una didáctica de la iglesia, es decir, es la cajal, es la comunidad la que está reflexionando. Y entonces, en todo caso, lo que podemos decir es que Dios derrumba los muros, Dios derrumba las murallas, Dios derrumba todo cuando hay una predisposición del hombre en una conquista de su tierra. En términos más sencillos, ¿verdad? Es cuando queremos convertirnos, con la diseña. La ñandé, ñeñe movino a ñeñe luego peñan de yara viga tu jamaica lleva o cambia a mí peñan de ñe o cambia a mí peñan de corazón peñan de aputu. Entonces, evidentemente que es el Señor como que se adelanta, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decirnos el autor sagrado. Nosotros también decimos Dios no se deja ganar en generosidad, ya en la medida que hay predisposición, en la medida que hay generosidad, en la medida que hay entonces esfuerzo del hombre, ciertamente que a Dios le basta un pum, como decimos. A Dios le basta sentir y ver que el hombre tiene el deseo de cambiar, de mejorar, de salir de esa situación. Y eso es cierto. Cuando uno tiene ese deseo de hacer algo, pero que es una cosa positiva, verdaderamente es bendecida por el Señor. Como nosotros decimos, y el Evangelio sobre todo, Pedro que le dice a Jesús, nosotros que hemos dejado todo, ¿y ahora qué vamos a recibir? Y Jesús por eso le dice, el que deja uno solo, va a recibir el 100 por 1. 100 por 1. Es decir, anda de 100%, sino que mucho más, ¿verdad? Hagan los matemáticos ahí, se da como si son 1000% o cuánto 1000%. Entonces ¿verdad? Porque 100 de uno vas a recibir. Bueno, pero esto es simplemente para decir que cuando hay generosidad de parte de nosotros, cuando hay apertura a la gracia del Señor, ciertamente es el Señor el que actúa. Bueno, vamos a volver entonces próximamente, queridos amigos, con nuestro estudio bíblico sobre este lindo libro de Josué. Por el día de hoy nos vamos despidiendo del curso bíblico. Vamos a seguir reflexionando, ciertamente. Les invito para la próxima con nuestro programa de Yarañe en Antiguo Testamento. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.